continuar con la exposición y la conversación, quisiera primero señalar digamos, lo que está propuesto como una suerte de periodización, digámoslo así, en la que para el día de hoy estaríamos comprendiendo lo que les decía yo en algún trabajo que publiqué en el libro de Universidad, Conocimiento y Complejidad. Señalo como la segunda etapa de producción intelectual de González Casanova, la cual correría, según mi interpretación, de 1959 hasta 72-73, ¿no? Es interesante en ese sentido, entonces, el corte del año de 59, para mi interpretación, como decía la vez pasada, la primera etapa formativa y de retorno al país se cerraría hasta el año 58. En el proyecto que señalábamos la vez pasada, ahí comprendemos lo que sería la posibilidad de rearmar o recopilar una parte de la obra que no ha sido propiamente trabajada del autor. Hasta ahorita he encontrado al menos, cuando más, dos trabajos en donde se señala, pero muy parcialmente, ¿no? la cuestión de algunos de esos trabajos, los que en su momento fueron considerados en el currículum y otros que hemos recuperado. En esa recuperación, que decía yo, me está colaborando tanto el personal de la biblioteca de manera muy eficiente, como Zairi Gómez, que ya les presentaba la vez pasada, y también hace unos días me compartió el director Mauricio Sánchez Lenchero un artículo que también se integra de esa etapa del año 54, y tenemos un conjunto alrededor de 13 ensayos. Es decir, puede prepararse un volumen que puede, digamos, reunir una cierta interpretación. ¿Por qué lo cierro hasta el 58 y del 59 abriríamos la siguiente etapa? Porque propiamente entramos a la maduración, digámoslo así, del programa de investigación de González Casanova en una perspectiva, digamos, que abre la visión de lo que él entiende por sociología a una propuesta de interfaz. Es decir, la sociología es un núcleo, un nodo en donde se concentra el análisis de lo político, en ese sentido la cuestión disciplinaria de la ciencia política, lo económico, en cierto modo el interés sobre las cuestiones de la economía, pero en esa etapa básicamente alrededor del tema del desarrollo económico, la cuestión de la historia o lo histórico como un elemento que atravesaría a cada uno de esos órdenes de la realidad, ¿no? Entonces, y eso se va a notar en varias de las obras de esa etapa. Es decir, lo que yo he puesto como segunda etapa, integra muchos libros muy importantes, aunque el día de hoy yo les sugerí para trabajar en realidad artículos, ¿no? Pero quiero señalarles entonces los libros, porque son los que, digamos, expresarían ese momento de su trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, el más conocido de ellos, sin duda alguna, y es por lo que en el trabajo que teníamos como señalado como complementario la ocasión pasada, que era el de François Perú. François Perú dice que hay autores en los cuales una determinada obra ensombrece lo trabajado anteriormente o lo realizado anteriormente. Y en este caso, pues ella obviamente se refiere al texto de La democracia en México. La democracia en México, recuerden ustedes que es un trabajo que se publica en el año de 1965.
Es un trabajo que publica la editorial ERA, que está recién naciendo. Recuerden ustedes que la editorial ERA debe su nombre a los tres integrantes, digamos, fundadores, ¿no? Entre ellos Vicente Rojo, Neus Espresati, ¿no? El ARC, ahorita ya se me olvidó el nombre, pero son los tres, ¿no? Los tres fundadores dan lugar a la editorial ERA, y ahí se publica porque no es permitido o no se publicó a donde fue originalmente propuesto, que era el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica no acepta el proyecto de publicación, y entonces se va a la editorial ERA. Recordemos que para esa etapa el propio Fondo de Cultura Económica ha vivido una suerte de conflicto con las instancias gubernamentales, que va a motivar la salida de lo que fue el segundo, digamos, director, que era Arnaldo Orfila Reynal. Abandona, digamos, el Fondo de Cultura y se va a establecer en una especie de asociación colectiva de muchos intelectuales, pero específicamente en los cargos de dirección, con lo que era la viuda de Víctor Serge y él fundan, digamos, o dirigen Siglo XXI. Que bueno, ya en la última etapa, acuérdense ustedes, el último director de esa camada, que algunos decían que siempre fue aspirante a ganar el premio Príncipe de Asturias, y como por su obra no lo ganó, entonces al vender Siglo XXI ganó un monto como de 2 premios Príncipe de Asturias, que fue La Bastida, ¿no? Entonces, el curso entonces de la publicación de La Democracia en México tiene esa historia, y ahí ya se encuentra una posible línea que va marcando lo que podríamos decir un cambio en el enfoque, y esto, digamos, siempre se ha señalado en el caso de González Casanova. Es parte de la crítica que en su paso hacia México, André Gunter Frank venía de Estados Unidos. André Gunter Frank fue parte del exilio, digamos, motivo del fascismo. En rigor, sus padres abandonan Alemania por motivo del fascismo, y él se inscribe, digámoslo así, dentro de la lógica de construcción de un cierto pensamiento crítico, después relacionado en parte con la construcción del marxismo norteamericano o estadounidense. Recuerden ustedes que ahí el grupo, digamos, más importante, pues son los intelectuales ligados al núcleo, digamos, que todavía persiste en la revista, aunque ya es una segunda o tercera generación, de la revista del Monthly Review. Gunter Frank, en cierto modo, es un economista que se ha formado en la tradición propiamente monetaria o neoclásica, pero sus primeros trabajos, es decir, es un economista pero con intereses y una formación temprana en el terreno de la antropología y la historia agraria. Él se había formado con Robert Redfield y otros autores de esa tradición, de esa antropología. Entonces, en el curso de su viaje de salida de Estados Unidos hacia Sudamérica, tiene un paso por México, en donde le sirve en términos de su acercamiento a la intención de construir esta historia agraria sobre América Latina y demás, que después pues hay un volumen pequeño, incluso se relaciona en parte con gente de la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia. Son los primeros en rigor traductores de André Gunter Frank en México, entre ellos quien fue director aquí, Daniel Cassés. Gunter Frank, en alguna presentación y comentario del libro de González Casanova, va a criticar duramente lo que desde una cierta interpretación prevalecería en ese modo de trabajo todavía, en el sentido de lo que se llamaba en antropología la perspectiva del dualismo estructural.
esta idea de que las sociedades de tipo subdesarrolladas o dependientes, es decir, las sociedades latinoamericanas están atravesadas por una convivencia en rigor de dos sistemas sociales, en donde la imposibilidad de construir el proceso de modernización es debido a la, digámoslo así, a la persistencia histórica de ese atraso, que esa era otra de las categorías con las que se trabajaba tradicionalmente esa dimensión, ¿no? El denominado por Gershenhorn, ese gran historiador económico, el atraso económico o la marginación. Entonces, en González Casanova se está dando ese proceso de la intención de saltar superar esa señalada crítica. Gunther Frank era un crítico muy enérgico, incluso podríamos decir quizás exagerando, vociferante en su crítica, ¿no? Entonces, salir de la crítica de esa proposición de que prevaleciera la posición del dualismo exigía, de un lado, también la posibilidad, digamos, de pasar del tema de la marginación hacia otro elemento, que es el que está, digamos, atravesando los trabajos de esa etapa de los años 60, que es la conceptualización de que no se trata de sectores marginados, sino de sectores explotados. Y son explotados en la lógica del colonialismo interno, es decir, son explotados por la prevalencia histórica de relaciones de tipo colonial que hace funcionar a una parte de nuestra nación como colonia interna de los sectores dominantes. Y esa conceptualización de las colonias internas, digámoslo así, atraviesa, digamos, todas las dimensiones, ¿no? Culturales, sociales, políticas, económicas, ¿no? Lingüísticas, en fin. Entonces, eso va a madurar en la segunda y tercera de las obras de esa etapa, que son el de las categorías del desarrollo económico, la investigación en ciencias sociales, un material que se publica en 1967 por el Instituto de Investigaciones Sociales, y después será reeditado en el 20 años después, en el 85-87, en un volumen por editorial Océano. Océano le publica en los años 80, y en la segunda mitad de los años 80 le publica a don Pablo, y ahí a él le gustaba mucho referir que este trabajo, en la edición en inglés, que se llama The Fallacy of Social Science, había alcanzado un prólogo muy interesante de este marxista polaco, Adam Schaff. Se traduce el prólogo del inglés al español y aparece como prólogo en ese volumen de Océano del 87, donde se reproduce el estudio de la técnica social, de la obra que hablamos la vez pasada, del 58, y de las categorías del desarrollo económico y la investigación en ciencias sociales. Como los norteamericanos o los estadounidenses son, o en la lengua anglosajona, prefieren pues títulos más concentrados, cortos, ¿no? Más contundentes, se modifica el título, ¿no? Creo que en español nos damos más licencias a esas cuestiones o estamos condenados a lo que alguien decía, ¿no? Que libros grandes ameritan títulos chicos y libros menos voluminosos ameritan títulos muy grandes, ¿no? Y entonces el tercer libro es importante en mi periodización. Obviamente es la obra del 69, es así ya publicada en Siglo XXI Editores. Tengo acá el libro no solo Maltratado, sino es el de la primera edición de Sociología de la Explotación. Sociología de la Explotación es un libro que tiene que leerse digamos, de adelante del inicio al final, pero constituye los trabajos al revés. Es decir, el último es el que se escribió primero. Y por eso para mí es importante la distinción de la etapa, de la apertura de esa etapa, pues no solamente por el evento político, digamos, de la Revolución Cubana del 59,
sino por ya digámoslo así, la intervención de González Casanova dentro del debate de lo que podríamos denominar, digamos, las perspectivas que creo que excesivamente, si ustedes leyeron de los dos artículos, el que habla sobre sociología latinoamericana y demás, él dice de que ya no se habla de la categoría de tercer mundo. Va a ser un momento de una etapa, pero no es, digamos, históricamente podemos decir que no fue así, ¿no? Se siguió hablando de la noción de tercer mundo prácticamente hasta la destrucción del bloque socialista, ¿no? La implosión, que no le gusta nada a Joe Sachs que se diga eso, o digamos, la acción, digamos, externa de digamos, destrucción del orden de la bipolaridad y el mundo socialista, ¿no? Entonces, pero se acerca a esas interpretaciones, es decir, a las interpretaciones que tienen por cometido la caracterización, digamos, de las relaciones de los países periféricos con respecto a los países metropolitanos. Esa era una teoría que más o menos había alcanzado ya una acreditación plena desde los trabajos, digamos, de Prebisch en la CEPAL. Recuerden ustedes el famoso examen económico sobre América Latina del 48, en donde queda completamente, digamos, acreditada la cuestión de que vivimos en un sistema capitalista que está, digamos, axialmente funciona sobre la base de una correlación en donde el enriquecimiento del centro es la contracara de la desigualdad o la polarización de la parte periférica. Esa condición axial, o sea, ese eje de relación es el del centro-periferia. Prebisch lo trabaja sobre la base de la conceptualización de lo que él denomina los términos del intercambio. Es decir, todavía está trabajando en una dimensión que es la del intercambio comercial, del sector externo y el intercambio comercial. Balanza de pagos, en fin. El ejemplo más sencillo es en el punto A del tiempo, digamos, para comprar una lavadora, nuestros países, digamos, entregan, digan ustedes, no sé, 50 kilos de uva. En el punto B del tiempo, para comprar esa lavadora modificada técnicamente, digamos, la más actual, ahora nuestros países tendrán que exportar no entrega 50 kilos de uva, sino 500, ¿no? Eso expresaría, digamos, el movimiento de los términos del intercambio. Entonces, para mí es importante el trabajo el último trabajo de estos, porque lo que dice González Casanova al inicio del libro es que el primer borrador que tiene de este trabajo, es decir, es del año 59, lo va remozando, lo va trabajando, pero es un material que no se integró en un libro que estaba propuesto para integrarse, ¿no? Y el título del libro es muy interesante, que se llama el desarrollo del capitalismo en los países coloniales y dependientes. Entonces, ya hay una relación de trabajo, digamos, o de interpretación, de investigación de nuestro autor en el ámbito de las discusiones sobre el asunto de los países coloniales y dependientes dentro de la lógica del desarrollo del capitalismo, en una consideración que podríamos decir es la del propio desarrollo endógeno o la de su integración dentro del capitalismo global, en un sentido más amplio. Lo dice del siguiente modo, ¿no? Dice, estos ensayos tienen algunos antecedentes más lejanos que constituyen el leitmotiv de la investigación: el juego de las distintas formas de explotación del hombre por el hombre, de las clases y el colonialismo. El ensayo previo a ese, que es el del colonialismo interno, dice, publicado hace años, ha sido ligeramente corregido. Ahorita les platico un poco la historia de ese ensayo. Y dice, el ensayo sobre el desarrollo del capitalismo en los países coloniales es la versión definitiva de un viejo borrador de 1959, destinado a un libro que quedó inédito, escrito cuando existía, dice aquí, incluso todavía el tercer mundo, ¿no?
que ya había comentado, porque no considero que sea acreditada esa visión de que se extinguió el tercer mundo en esa etapa. Entonces, con eso lo que quiero señalar es la temprana, digamos, visión o sugerencia de González Casanova en la intención de entrar a ese tema, o sea, el paso de la noción de marginación o de, digamos, de atraso, es decir, aquellos sectores que se han quedado detrás de la ruta del progreso, de la modernización, y más bien considerarlos en términos de la noción de grupos explotados o a través de la dimensión analítica o captada por la categoría de explotación. Que logre su cometido o no es otra cosa. Es decir, hasta qué punto el trabajar sobre el eje, digamos, o que el vector de nuestro análisis sea el de la explotación, hasta qué punto lo logre o no es otra cosa. Eso, digamos, incluso lo dejo como en una especie de epogé fenomenológica, suspensión fenomenológica, para que porque lo vamos a considerar en la siguiente sesión, cuando hablemos del tipo de marxismo de González Casanova, ¿no? Pero quiero señalarlo porque es para mí muy importante en la medida en la que, digamos, nos permitiría captar el otro elemento con el que el autor está trabajando también en esa etapa de pleno de los años 60. Las lecturas que vimos, digamos, una de ellas es una especie de diagnóstico sobre las ciencias sociales, que esa historia es bien interesante. Por aquí busqué algo que puede complementar, ¿no? La consideración, digamos, de contexto del trabajo. A ver si lo encuentro. Sí. Ok, entonces les quería señalar, acá traje el libro para que lo viéramos. Estos materiales, estos dos son los que tengo, que son las ediciones, digamos, que publicaba esta entidad del Centro Nacional de Productividad. Son volúmenes breves, pero en cada uno de ellos se presentó, al menos en los dos que tengo, dos disciplinas, podríamos decirlo, aunque ciencias sociales es como más amplio, pero bueno, la de antropología y ciencias sociales, que es esta, donde los trabajos son de González Casanova y de Guillermo Bonfil, y el otro, que lo conseguí más recientemente, no lo he terminado de revisar, es el de la filosofía y las matemáticas, de Fernando Salmerón y de José Adén. Estos dos materiales hacen parte de una colección que dirigía o coordinó Manuel Bravo Jiménez, pero hacen parte de un antecedente que es importante ponerlo en consideración, porque ahí aparecen varias siglas que quizás ameritan digamos, una recuperación en un sentido histórico para ver qué tan importantes o no son para la formulación que aquí se propone. En particular, a mí me interesa una que aparece señalada en el... Siempre señalo y siempre lo termino por encontrar. En la página 23, que se habla del Instituto Nacional de Investigación Científica. Tal vez tengamos que ir un poquito hacia atrás, incluso por lo que platicábamos en la reunión de ayer, cuando se habló de las cuestiones del conflicto político de nuestra universidad en el año 44 y 45, que dio por resultado esta especie de acuerdo
en rigor casi de reapertura de la universidad. La universidad había vivido un conflicto que venía más o menos configurándose desde el año del 36. Desde aquellos años, incluso en aquella etapa, pues si ahora dicen que hay conflictos, no, pues en aquella etapa incluso hubo hasta 2 rectores en algún momento. Las instalaciones habían sido cerradas, también hubo conflictos que hasta costaron vidas, en fin, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, estamos hablando para ese conflicto, si consideramos del 36 en adelante, pues una muy temprana configuración de un conflicto después de la conquista de la autonomía del 29 al 36. Después hay diferendos, no es tampoco la primera vez que tendríamos esos casos de diferendos entre la universidad y el proyecto, digámoslo así, gubernamental. En aquella ocasión, con el gobierno de Cárdenas aparecen diferendos, y la salida que incluso se plantea en aquella etapa fue justamente, hay una especie de valoración crítica de la noción de autonomía y que dará por resultado pues el que se funde el propio Instituto Politécnico Nacional de aquellos años, en los años 40, 42, si no me recuerdo es el año de fundación, porque se supone que, digamos, lo que se esperaba de las labores para ese momento o en esa etapa, que tendría que cumplir en cierto modo la universidad, desde una perspectiva, digamos, que está planteando una suerte de refundación del acuerdo, digamos, nacional, en cierto modo no estaban siendo cumplidas. Y lo que va a generar va a ser a través del Instituto Politécnico Nacional y de la creación de algunas otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Agrícolas, el Instituto de Ciencias Forestales, en fin, que van dirigidos a ciertos diagnósticos y a la proposición de determinadas políticas de aprovechamiento de esos recursos naturales, ¿no? Obviamente esa política había sido coronada, evidentemente, pues, por la política de nacionalización del petróleo. Entonces, hay ahí como 3 actores que ya están, digamos, digamos que son los actores como de peso dentro de la discusión que aquí se va a plantear. Este trabajo es de fines del 67, de la discusión sobre el problema de la política nacional de investigación científica dentro de una política nacional de desarrollo. Entonces hay dos ejes de toda la intervención, pero tienen esta historia previa que es importante señalarla en la medida en la que son como los 3 actores que van a aparecer, digamos, o que rigen todo el curso de esa conformación, de la configuración de las políticas y de las instituciones, cuando esas políticas alcanzan una cierta solidez institucional. Entonces, el conflicto político, digámoslo así, con la universidad se resuelve en ese momento bajo la idea del respeto a la autonomía y digámoslo así, cancelan, por decirlo así, el modo de denominación de la autoridad más importante de la universidad, que en aquel momento era a través del Consejo Universitario, y lo que se define como la junta de aquel momento es una junta de los que fueron ex rectores, que configuran 13 personalidades, creo que todas ellas masculinas, de los ex rectores, que son, digamos, como el espacio de mediación con una de las figuras importantes de la Secretaría de Educación Pública, o en ese momento digamos, el que era la negociación, el eje, digamos, de la negociación desde el Estado, que era Antonio Caso. Por eso él después va a ser nombrado el rector, por esas personalidades. Es el modo en el que se resuelve ese conflicto, y digamos, de ahí en adelante, pues, hemos vivido en ese impasse, porque obviamente la aprobación por parte del presidente de esa época, de Ávila Camacho, dentro del Congreso de la Unión, es decir, lo que se plantea es la discusión de la normatividad interna de la institución se da entre los universitarios,
pero su aprobación, dado que la entidad u organismo es considerado como un organismo público descentralizado del Estado, se lleva a cabo en el Congreso de la Unión, o por parte del Congreso de la Unión. Por eso después el acuerdo, digamos, eso que aparece como la resolución en ese momento del conflicto, se convierte en un candado después para cualquier reconsideración de la ley orgánica, porque lo que se evalúa desde diversas perspectivas, o sea, desde grupos, desde la izquierda o desde otros grupos de poder, en fin, es que soltarle la consideración a la Cámara, en este caso al Congreso de la Unión, sería muy costoso, pues. Y ahí estamos atrapados, o sea, la ley orgánica está pensada para una institución que en ese momento era de 40,000 gentes. Por ejemplo, el límite de edad que está para los cargos directivos está considerado también para lo que sería la esperanza de vida de aquella época. Ahora, digamos que tiene o sea, podríamos decir, la gente está en plena lucidez, no sé, a los 70, a los 75, quizás, no sé, o sea, hay una situación que tiene que ver con los límites también, con la propia nominación, ¿no?, de la figura como jefe nato, o sea, jefe como si fuera una empresa o una organización, y nato como si fuera de cuna patricia, o sea, no plebeya. En fin, la consideración de esos elementos está, digamos, en el fondo de la... Ahora, en esa etapa es cuando el autor, digamos, está desarrollando su trayectoria, vuelve a México en los años 50, entonces ahí ya participa, y eso es interesante, en los escritos estos que hemos recuperado, o que pretendemos recuperar como escritos tempranos. Hay al menos 3 que tienen que ver con proposiciones de diagnóstico, por un lado de la reforma del bachillerato, una discusión que se desarrolla en el 53, después sobre diagnóstico de las ciencias sociales para la UNESCO del año 52, ese es el único documento que no hemos todavía recuperado, y otro sobre las cuestiones de las carreras de ciencia política y de las carreras de periodista, en fin. Eso es interesante porque lo relaciono con la cualidad del diagnóstico que se está haciendo acá en este documento del 67. Es decir, los elementos que ahí se plantean evidentemente están relacionados con esos que aparecen como los 3 actores fundamentales. O sea, los institutos que de algún modo están, digamos, ya considerados o configurados en un eje, que es el de que señalaba de esta institución, el INIC, el Instituto Nacional de la Investigación Científica, que fue fundado en el 50 y se cierra en el año 70. No por ninguna otra cosa, sino porque en el año del 70, a fines del 70, por acuerdo del Congreso también, se funda el CONACYT, que empieza a operar en enero del 71. Es decir, no es cualquier entidad a la que se está refiriendo en la configuración de las tareas. Dice, en esas tareas tiene que ser importante la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de lo que sería, digamos, el cuerpo que agrupe a los institutos que están, digamos, trabajando en esa perspectiva. De hecho, unos años después, ya bajo la lógica entre el cierre, o sea, el cierre de actividades del INIC y la fundación del CONACYT, se van a crear los institutos del petróleo y el instituto de la cuestión nuclear también. Es decir, ese es el elemento que está, digamos, pues planteándose, y por eso es que es interesante para mí el debate que se formula en estos pequeños materiales de esta entidad, porque no solo publicó después estas colecciones sobre disciplinas, por decirle de alguna manera, sino siguió trabajando en la línea de la discusión sobre el tema que era en ese momento el tema del desarrollo económico. Por ejemplo, en esta otra colección hay otro material también que es exclusivamente sobre el tema del desarrollo en un sentido económico o social, que son materiales que también eran publicados ahí. Digamos, son como para mí, pues obviamente son los precedentes de la discusión o los precursores de esa discusión de lo que después serán las tareas que se le van a encomendar al propio CONACYT, ¿no? Entonces, incluso hay una parte no sé si pusieron atención de
cuando habla de la configuración de los proyectos, ¿no? Que habla de en qué se van a utilizar los recursos, ¿no? Que si se debe invitar a otros investigadores, y dice, bueno, los investigadores que participen solamente que no sean en el cargo de dirección, se les puede dar un tercio de su salario, ¿no? De lo que ya devengan como salario. El 33% es el tope en su propuesta, que es como un precedente también de estos digamos, proyectos que en su momento están considerados como proyectos de deshomologación, los inventados merit pay, los pagos por méritos, ¿no? Que después, bueno, van a ser en algunas interpretaciones que en cierto modo pues yo comparto, está escrito, pues descomponen mucho la vida de las comunidades académicas, ¿no? Entonces, es interesante para mí en ese trabajo que ya se plantean ciertas tareas, primero en el eje de la consideración sobre el tema de ciencias sociales. Dice, el programa tiene que ser más amplio, tiene que rebasar la consideración de las ciencias sociales e integrar a las otras ciencias, por un lado, y por el otro, tiene que configurarse en propuestas, digamos, que van en dirección hacia estudios que combinen, dice él, por ejemplo, la cuestión del presente con el pasado, la dimensión histórico-social, la de rompimiento de parámetros disciplinarios, y ya se plantean ahí tareas de lo que él llama visiones, podríamos decir, desde una historia total brodeliana, y posiciones de la interdisciplina, e incluso la califica de esa manera, de investigación interdisciplinaria. Eso para mí es un elemento importante también en la medida en que me plantea una posibilidad de una noción que podríamos decir en el marco de la trayectoria entera del autor, que es una noción al menos en la segunda etapa, pero temprana en términos de la proposición de la noción de investigación interdisciplinaria, y analíticamente para la revisión, digamos, de la trayectoria del autor. No me adelanto, pero podríamos decir que nuestro autor está llegando en primer término a una lectura de la realidad que trata de romper los parámetros disciplinarios en esta combinación de vectores de análisis, y en el segundo momento, digamos, de teorización de ese trabajo, va digámoslo así, a desarrollar su interés sobre el problema de las teorías de sistemas. Es decir, primero llega a la noción de interdisciplina en términos de rebasamiento de los parámetros disciplinarios, pero después va a encontrar como necesario que los trabajos de índole interdisciplinaria de lo que se ocupan es de, digámoslo así, sistemas. En ese sentido es bien interesante, porque recuerden ustedes que las teorizaciones sobre sistemas en la obra de Bertalanffy o de Anatole Rapoport o de otras gentes, digamos, derivan de los años, la segunda mitad de los años 50 o los 50 en adelante, y hay más o menos una aceptación de que no es lo mismo o no está completamente, digamos, ocupado el elemento de teorización de sistemas, aunque se hable desde una cierta perspectiva del análisis del sistema social. Es decir, no es lo mismo para el caso de los trabajos que se inclinan, digamos, dentro del marxismo o de la crítica de la economía política, que hablar del sistema social es una cosa, pero la teorización de sistemas, como se va construyendo, es otra. Lo que es interesante del autor, no quisiera adelantar los elementos del análisis de la cuarta sesión, pero es que hay en mi interpretación, entonces, un primer acercamiento a la noción de investigación interdisciplinaria como rompimiento de los parámetros disciplinarios y exigencia de investigación con ciertas características que él está planteando, y el otro elemento, después una posterior recaptación del tema de la teorización de sistemas por elementos que vamos a discutir más adelante.
Y ahí me acerco entonces al elemento de las otras dos lecturas, que sería lo que tiene que ver con la perspectiva de su interpretación dentro del curso de la sociología latinoamericana. Los dos textos, uno es un ensayo, digamos, dentro de una recopilación, que es la que se hizo por parte de, bueno, la CESUCA, o el SUCA, dicen los centroamericanos, la editorial de la Universidad Centroamericana, que hace una compilación de muchos materiales de los sociólogos latinoamericanos más importantes. Este es un material que, digamos, aunque se publica en el año del 73, reúne trabajos de los años 60. De hecho, el material que discutimos, o que propuse yo para la consideración, es del año 67, por ahí. De hecho, también hay una edición de ese mismo artículo, pero con diferente título en la revista Nexos, la primera etapa de la revista Nexos. Y el segundo artículo, ese forma parte del material que derivó de las ponencias del 11º Congreso Latinoamericano de Sociología. La edición es del 79, pero el congreso al que se refiere es el famoso Congreso de Costa Rica del año 74. Es famoso porque ahí se decretó, de alguna manera, la culminación, digámoslo así, o la muerte prematura de la teoría de la dependencia. Es decir, el elemento fuerte de la discusión fue la teorización sobre la dependencia. ¿Qué año? Del 74. O sea, el congreso fue el congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Es una entidad a la que muchos de nosotros hemos en algún momento acudido a los congresos, ¿no? El próximo congreso creo que se va a desarrollar en Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, para mí esos materiales son importantes por la siguiente razón. Lo que quiero señalar es, y de ahí incluso el título de la segunda sesión, que era ganarse un lugar dentro de la nueva sociología. Y la noción de nueva sociología tiene que ser entendida como un distanciamiento de lo que, digámoslo así, era la sociología emergente de aquel momento, la hegemónica, que es considerada, digámoslo así, la sociología científica. Una sociología dominada metodológicamente por posiciones empiristas, digámoslo así, de un cierto funcionalismo, pero que era la que se está, digamos, desarrollando dentro de los enfoques como la sociología como más cargada digamos, de atributos, en fin. Eso es interesante. Un indicador claro de eso, por ejemplo, es dentro de los materiales que desarrolló este autor sociólogo norteamericano, Irving Louis Horowitz, el primer Horowitz, el Horowitz milciano, exacto, antes de que diera el bandazo que dio. El primer Horowitz, en los materiales que compila, por ejemplo, en la compilación que publica EUDEVA, la Universidad de Buenos Aires, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de Historia y Elementos de la Sociología del Conocimiento, en estos dos volúmenes, en toda la compilación, el único autor latinoamericano al que se le da un lugar dentro de esta compilación es, no por otra cosa, a Gino Germani, el gran representante de la sociología de la modernización y la sociología que se pretendía empírica, científica y demás. Después, esto es interesante, a mi juicio también, si uno mira ya en el otro libro que le señalaba, el del año del 69, González Casanova, en la dedicatoria de este libro, no por casualidad, está dirigida a Camilo Torres y a Sigrid Mills, dice él en recuerdo, porque Mills sería como el representante, digamos, en ese momento, de lo que en los Estados Unidos se está configurando como un cierto movimiento intelectual, de lo que algunos llamarán la nueva sociología. Y esa nueva sociología, digamos, evidentemente, de hecho, bueno, trabaja sobre la base, digamos, de romper la rigidez, digamos, de
de esta idea de que la sociología defiende su fortaleza en la medida en la que, digámoslo así, respeta ciertos cánones metodológicos y ciertos, digamos, ciertas conceptualizaciones teóricas en su hacer. Lo que Mills va a decir es, hay una pérdida de sentido, de interpretación de la realidad. Es decir, la sociología no puede defenderse en la medida en la que, digamos, solamente procure, digámoslo así, la conceptualización tácita de su hacer. Ya el hecho mismo de que la disciplina se configure de esa manera expresa la predominancia de lo tácito o de lo empírico. Y si además de eso, digamos, hay una especie de visión intrateórica, ¿no? De reconsideración sobre sus elementos, eso lo que hace es, digamos, reproducir la fortaleza de la perspectiva de ese empirismo funcionalista. Entonces, Mills, dentro del espacio que era el espacio de difusión de esas interpretaciones, los Estados Unidos, digamos, o el cuerpo, digamos, teórico más importante de esa teorización, Parsons, pues los libros de Mills son como críticas fundamentadas, ¿no? de Parsons. Uno puede leer en espejo, ¿no? Lean a Parsons y Mills, y realmente Mills está constantemente estremeciendo la fortaleza del edificio parsoniano. Entonces, y sobre la base de la recuperación del sentido, de ocuparse de la realidad, y en ese sentido dice de la recuperación de la imaginación sociológica como la ocupación de la realidad y de la configuración histórica de la realidad. Por eso el interés de Mills también de relación con los cuerpos, digamos, analíticos de la sociedad, más allá de la sociedad norteamericana, que la va a analizar en los elementos que le parecen a él más importantes, ¿no? Su teorización sobre las élites, el paso de los trabajadores de cuello azul a cuello blanco, en fin, sus análisis sobre el poder, clases medias, en fin, pero siempre en un interés también de la dimensión de la realidad fuera de los Estados Unidos también. Por eso, pues el último libro, porque Mills muere trágicamente, se le complica una enfermedad, y de manera muy temprana, muere él en el 62. Todavía su libro póstumo, casi como en reciprocidad, Poder, Política y Pueblo, está dedicado a González Casanova. Y ha publicado apenas hace poquito, y en el marco, digamos, de los Estados Unidos de la época macartista, el libro de su viaje hacia Cuba. Es de los primeros, digamos, o de los personajes más importantes que rompen de alguna manera el cerco. Porque acuérdense que en esos años es cuando se comienza ya la política del bloqueo. Y el libro que también casi queda, bueno, el último, pues, que escucha Yankee, está, digamos, dirigido a esa interpretación. Entonces, es una personalidad que también resulta muy interesante. Y la cuestión de esta especie de interlocución rota, de manera, pues, trágica por la muerte de Mills, de lo que pudo haber sido una relación de trabajo entre la sociología, digamos, o la nueva sociología estadounidense, y la posibilidad de diálogo con el norte-sur, en el sentido de una sociología como la que se estaba configurando en América Latina, y bajo bueno, en este caso, la figura representativa de González Casanova. El otro autor al que está dedicado, también tiene su alta importancia, pues, la figura para ese momento de Camilo Torres, otro que no muere trágicamente por enfermedad, bueno, por la enfermedad que deriva de un plomazo que le dan, un balazo que le darán ya en el combate, pero digamos, en la decisión, digamos, del tránsito que él da, digamos, del paso de una cierta visión crítica de la vida académica hacia el paso, digamos, casi emprende el camino de Damasco a la vida militante de la guerrilla. Entonces, en alguna ocasión, González Casanova nos platicó una anécdota bien interesante de los primeros años 60, en un congreso de Buenos Aires,
en donde él va a participar en una mesa redonda y los organizadores tienen como conferencistas a un autor que luego en el SSH o en la licenciatura le dejan a la gente leer para la ciencia política, que es Seymour Martin Lipset, que es un pensador muy conservador. Entonces dice don Pablo que él iba como enojado porque dice, pues me ponen a debatir con este que es un verdadero conservador, ¿no? Un académico de derechas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren propiciar? Y entonces él y el otro invitado no lo conocía él, era Camilo Torres. Pero Camilo Torres llega con la vestimenta propia del cura, pues, de un cura, o sea, con su camisa sin cuello, abotonada hasta acá, muy al tipo de vestimenta oscura. Y entonces dice, cuando lo vio, dice bueno, estos ya ni la muela, o sea, me mandan primero al politólogo de derechas, y luego me mandan al cura, ¿no? O sea, dice, pues, dos conservadores, o sea, pero obviamente interviene primero el politólogo y después se entera ya de quién se trata, de Camilo Torres, y hace una exposición tremenda. Y dice don Pablo, pues yo me vi exigido, dice, y por eso dice, siempre le recomiendo que hable en tercer lugar. Me vi exigido, dice, de hacer más radical, más contundente mi intervención, porque obviamente no era ningún conservador, dice, era un revolucionario. Entonces yo llegué y entonces ya dio su interpretación, que ya la llevaba preparada, dice, pero tuve que tratar de ser más contundente, dice, porque no podía quedar yo menos pues que Camilo. Pero y de ahí se desarrolla una cierta amistad, al punto de que él también en otra ocasión nos contaba que pues intentó persuadir a Camilo Torres de que no hiciera pues ese paso, ¿no? Digamos que tenía más que ofrecerle a la sociología, pero bueno, finalmente la mancuerna, que es la mancuerna fundadora de la sociología colombiana, Camilo Torres y Orlando Falsborda, digamos, pues ya quedará, digamos, bajo la égida solamente de Falsborda, que también unos años después, pensamos en los años 70, hace el mismo paso, abandona la academia, con una posición muy crítica de lo que ahí ocurre, y decide crear, digamos, o construir una posición, digamos, de lo que va a ser los estudios de investigación, acción participativa y de involucramiento con las comunidades agrarias, en fin. También sobre la base del fracaso que ya experimentó Falsborda en ese momento, que era lo que él preparó para el gobierno colombiano. Acuérdense ustedes, para que vean, o sea, de qué estamos hablando del gobierno colombiano. Ya es un gobierno ya destruido, atravesado por el conflicto de la guerra más reciente, podríamos decir, porque Colombia es un país que ha vivido guerra desde su conformación republicana, y no la guerra de los 1000 días de la que habla García Márquez, ¿no? O sea, es una guerra de 200 años, y de la etapa más contemporánea, pues el asesinato del candidato liberal, que era Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Unos años después, él elabora a Falsborda una propuesta de reforma agraria que no es aceptada, y él ya ve como que, bueno, pues, ni el saber experto es escuchado, entonces lo que hay que es ir a trabajar directamente con las comunidades. Entonces, refiero esto porque lo que González Casanova está planteando, y esto es muy interesante, es dentro de la sociología latinoamericana. Él está planteando su posición en este elemento de lo que él considera es el distanciamiento, digamos, más propicio respecto a la sociología empírica o la sociología positivista dominante, la sociología científica, en el marco de la denominada nueva sociología, que integraría diversos enfoques de lo que se está haciendo en América Latina. El enfoque dependentista de la segunda mitad de los años, digamos, de los años 60, el libro clásico, el que inauguraría el debate, es el de Cardoso y Faleto, es del 69, aunque se escribe entre el 67 y el 69. Y bueno, lo que es interesante es que la posición de González Casanova, que se ha planteado sobre el eje de la noción de explotación, configuraría un enfoque, o explotación y colonialismo interno, configura un enfoque propio dentro de las tradiciones de la sociología latinoamericana. Y eso es interesante,
sobre la base de lo que veremos la siguiente ocasión también, cuando hablemos de una especie de programa de investigación. Entonces, lo que a mí me interesaba con estos dos elementos digamos, de discusión era ese planteamiento de separación respecto al predominio hegemónico de la sociología tradicional o empírica o científica. ¿Qué tanto lo logra? Él mismo acepta que no enteramente va a dar ese distanciamiento. ¿Por qué? Porque él piensa en una especie de dialéctica combinatoria, una dialéctica de concatenación y de combinación entre la propuesta de lo que él entiende como su enfoque, en la línea de una reconsideración del tema de la explotación, es decir, como el núcleo más importante del marxismo, y lo que sería la posibilidad de acudir a referentes empíricos que le den validez a ese enfoque. Lo que él va a trabajar en el otro libro del 67, el de la falacia o las categorías del desarrollo económico, en el sentido de operar con el vaivén metodológico de los métodos cualitativos respecto a los métodos cuantitativos. Porque lo que él mira en el sentido de lo que se está configurando como la noción dominante, pues obviamente es el predominio de los métodos cuantitativos en esa sociología. Lo que él llama, dice, está la cultura acumulativa de la cantidad. Y ante la cultura acumulativa de la cantidad, lo que se plantea es el predominio epistemológico de lo cualitativo, pero sin sacrificar la posibilidad de acudir a esos elementos cuantitativos que le den, digamos, solidez a ese enfoque. Ese pretendido diálogo, digamos, González Casanova lo va a plasmar en otras dimensiones de ese mismo diálogo, ¿no? Pero en esta etapa es el diálogo entre las posiciones de los empiristas y de los marxistas. Lo que dice él, veamos si es posible dialogar. Él dice pues, que en realidad reconoce después que propiamente eso no se desarrolla. En algunas de las pocas, o sea, de las formulaciones, yo les cité como les sugerí como lectura complementaria a lo de Roypa, pero después pude encontrar, no tenía a mano en ese momento el libro, pero este libro publicado en Nueva Sociedad, la editorial que funcionaba en Caracas, de este autor alemán, de Nikolaus Bers, que es una revisión del pensamiento sociopolítico moderno en América Latina, le da todo su lugar a González Casanova en el capítulo que se llama Acerca del desarrollo de la sociología y la ciencia política en América Latina. Quizás es muy rudo el autor al inicio del propio trabajo, porque él dice, le quería leer para ir cerrando la exposición y abrir el espacio de las preguntas. Siempre me pasa que no encuentro la frase que tenía. Pero bueno, propiamente lo que dice es que, bueno, González Casanova entra, digamos, a esa consideración. Bueno, dice, el sociólogo mexicano González Casanova fue el precursor de la discusión acerca de la dependencia. Marcado, dice, esto es lo que quería leer. Marcado primero, dice, por un empirismo neopositivista, ¿no? Más tarde, en su libro Sociología de la Explotación, intentó conectar ese empirismo con la teoría marxista de la sociedad, ¿no? Pero es un poco, digamos, no estoy tan de acuerdo en esa visión tan en bloque de que practicase ese empirismo neopositivista. Lo que intenta es referir en una historia intelectual de largo plazo, en una historia del pensamiento sociopolítico, en este trabajo de las categorías económicas, decir que la discusión siempre ha sido alrededor de tres elementos, ¿no? Que él denomina los elementos o dimensiones de la riqueza, del poder y del progreso, que son como las configuraciones disciplinarias en que encarnan esas dimensiones, es decir, el mercado en la economía, el Estado en la política y la cuestión de la sociedad en la sociología. Y dice, el elemento, la categoría nueva que aparecería sería la de la explotación dentro de
de un cierto debate que tendría que tratar también de renovar a ese marxismo, para que no se quede en una digamos, en una dimensión en la cual los marxistas sean celosos administradores de citas, ¿no? Es decir, que ser marxista, ¿qué es? Que Marx dijo tal cosa. No, es ocuparse de la realidad, ¿no? Entonces, ahí le dejaría y abramos una ronda. Y sirve que tome un poquito de agua porque eso es... Perdón por llegar un poquito tarde, pero creo que capté lo fundamental de tu exposición. Quería hacerte dos preguntas. Sobre todo referido al texto que habla de la historia de las teorías, ¿no? No recuerdo ahorita el texto y no puedo abrir el teléfono porque si no perderíamos tiempo. Pero si podrías ahondar en esta cuestión planteada por los grandes pensadores de la CEPAL, del término de deterioro de los términos de intercambio, en donde, a ver, tú sabes más de esto, pero recuerdo que era, no sé si es primero Raúl Perevich y después Aníbal Pinto, no lo tengo bien, pero yo sí me acuerdo muy bien, por ahí por los años 70, en las clases de Mauro Marini, en la facultad, y digamos a la distancia, pensando por ejemplo que el texto de Rollman y el texto de Pablo González Casanova, complejidad y contradicción, no lo vamos a ver, ya lo vimos un poquito más adelante, pues desde luego que un pensador como Marini no alcanzó a ver, digamos, a captar los grandes avances tecnocientíficos de los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, en términos estrictamente de economía política y de esa tradición clave en el pensamiento de Marx, y pensando, por ejemplo, en un autor como Teotonio dos Santos, menos quizá Vania Gambirra, pero si nos centramos, por ejemplo, en Cardoso, como un autor también muy importante, que es uno de los precursores de la teoría de la dependencia, y que inclusive por una vía socialdemócrata llega a ser presidente de Brasil. El radicalismo, por ejemplo, en ocasión ahora de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Salvador Allende, creo que se centran mucho más los temas y los documentales en el asunto de la familia, es decir, de la figura de Salvador, la familia, etc. Pero hay documentales que he visto ahora en televisión muy interesantes y que en esa perspectiva quizá estaba arrimado en Chile, era el de los famosos cordones industriales, es decir, pues él apostaba mucho más a la opción del MIS. Tú sabes bien esa historia. Y entonces me resulta interesante preguntarte si desde una perspectiva propiamente marxista, digamos, en el ámbito de la economía política, el más relevante trabajo es dialéctica de la dependencia en esa historia. Y por demás, después quizá puedas hacer algún comentario de la polémica que tuvo Marini con Cardoso, en ocasión de un texto de Cardoso que se llama Las desventuras de la teoría de la dependencia, y que después le respondió Marini y fue publicado por la revista del Instituto de Investigaciones Sociales. Eso es de interés porque apunta justamente a toda esa reconstrucción que haces, y en donde me parece que en esos años son más coincidentes las posturas, las posiciones teóricas de Pablo González Casanova con esta tradición, digamos, que tiene que ver con Cardoso, quizá con la CEPAL, y con otros autores de los cuales, por ejemplo, un autor tan relevante como Marini en el ámbito de la economía política y de la crítica fue Luis Mauro Marini. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un grupito de tres, digamos? Aire, Sí. no sé si alguien más. Quería señalar varias cosas y también un poco a lo mejor en el sentido en el que está señalando Ale Labrador, porque
no solo porque ayer veíamos uno de esos documentales, pero como que el contexto de paso entre los 60s y 70s es muy interesante también el énfasis que don Pablo va a hacer en conectar conceptos y política, que yo creo que es algo que ha atravesado, o sea, lo venimos viendo desde la otra sesión y es algo que permanece, o sea, no le tiene miedo a decir los conceptos surgen de una posición política y apuntan a un proyecto político. O sea, no están dados en el vacío, no existe tal neutralidad que nos quiere vender, en este caso, la sociología científica, y justamente en el sentido, y sí creo que es el texto al que estaba igual refiriendo Ale, sobre, en el libro de debate sobre la teoría de la dependencia y de América Latina, la evolución de las críticas a las ciencias sociales, porque aunque es breve, hace todo un recorrido por esta serie de autores. O sea, a mí, pues sí me impresiona. Una se pregunta qué horas tenía tiempo don Pablo para leer todo lo que leía, porque hace como muy buena síntesis, o al menos enfoca, o sea, focaliza cuáles son los conceptos que le van a interesar, o criticar, o sobresaltar de los autores que está diciendo. Agustín Cueva, Sergio Bagú, el propio Marini, bueno, por supuesto pasando por Ray Mills, Camilo Torres, incluso señala Franz Hinckelammer, que digamos ahora hay otro boom sobre Franz Hinckelammer, no solo por su fallecimiento, que también ya falleció grande, no igual que don Pablo, pero digamos ya lo tenía en el radar. O sea, es alguien que está permanentemente como mapeando todo lo que pasa en América Latina de una manera muy importante. Bueno, por supuesto Gregorio Seltzer, Regis Debré, el propio Fideli, el Che, Stavenhagen, Teotonio dos Santos, Gunther Frank, Antonio García, que de hecho te preguntaba yo quién era, ¿no? Porque era el que no me sonaba. O sea, de verdad una pléyade que ven un textito pequeño, pero rápidamente mapea cómo está como que la situación, al menos de los que le interesan, resaltar, justamente porque hacen ese cruce entre conceptualización, digamos, sociológica, en un sentido también de sociología histórica o historia social, como digamos se podría estar discutiendo en Francia para ese momento, que también es muy relevante, y entre ellos el propio Lucien Goldman, en fin, de que después van a tener contacto con México. Ya sabemos que lo trajo el propio, o sea, tuvo contacto con don Pablo por Flores Olea, etc. O sea, esa sensación de estar inmiscuidos en un momento político importante donde se están debatiendo las cuestiones de la revolución, de cómo llegar al poder, efectivamente lo señalabas, y de los desafíos de llegar al poder sin tener todo el poder, ¿no? Que es lo que finalmente, pues, que vemos que le pasó a Allende, y sobre todo con el poder hegemónico que don Pablo nunca dejó de señalar, digamos, hasta el día de su muerte, lo volvió a decir, que eran los Estados Unidos. O sea, como que ese imperio que tenemos encima, pues no es que, o sea, siempre se lava las manos. En uno de los, y con eso cierro, en uno de los documentales, Ale, estaba entrevistando justamente, pues Patricio Guzmán, que es un documentalista muy importante, en ese que es justamente sobre Allende, entrevistaba al embajador gringo del momento. Y era un personaje que, o sea, siempre riéndose. Sí, pues sí, pero no, sí, Estados Unidos no, pues sí le daba mucho miedo que llegara este señor. No, y lo que dijo además Nixon de él, terrible. O sea, y además de no lo quiero ahí y lo vamos a bajar de ahí. O sea, que lo diga ya con esa franqueza el embajador. Digo, no lo hizo ahora. Patricio Guzmán ya tiene, no sé, 20 años, creo que es de la conmemoración número 30, pero que, digamos, hay gente que todavía sigue diciendo, ay, pero es que ustedes son, ¿cómo se dice? Conspiracionistas. Y yo digo, pero por favor, o sea, esta cuestión no se es conspiracionista nada más porque sí, ¿no? Entonces hay, digamos, hechos constatables que ellos mismos han reconocido, a lo que no se puede voltear la cara. Y entonces yo creo que en eso don Pablo, pues para mí es el personaje que fue y que sigue siendo a través de lo que va alegando, porque no tiene, digamos, como miedo de entrarle timoratamente a esas cuestiones, o de decir, no, es que no me compete, ¿no? Y entonces yo creo que eso, pues para mí es muy, muy importante. Pero bueno, era lo que quería señalar, y a lo mejor justo que de algunos nos contaras como, en fin, bueno, también habla de Clodomiro Almeida, en fin, ¿no? Y cómo rápidamente en esos mapeos se va dando cuenta, porque justo de lo que vamos a dar hoy la clase, que es de Semmelman, él invita en los 70s
estando en sociales, a una serie de colaboradores a hacer un libro sobre América Latina en los años 30, pero digamos lo está publicando en el 77, pero lo empiezan a trabajar como solía hacerse en estos seminarios, que quienes llegamos cuando estaba don Pablo, pues nos tocaron, ¿no? De discusiones, en fin, o sea, realmente muy, también fueron a veces álgidas, o sea, como sin miedo a se va a molestar, me va a ver feo, pues no, es una discusión académica, ¿no? Y donde invita, entre otros, bueno, al propio Agustín Cueva, pero también a Zemelman para hablar de Chile, y efectivamente uno viéndolos, y a Quijano para hablar de Perú, a Quijano, Aníbal Quijano, no el otro, ¿no? Entonces sí que está mapeándolo desde muy tempranamente y tiende esas redes, y entonces está como traccionando una teoría propia que abreva mucho de sus propios colegas del momento, o sea, no como que dice yo voy por la mía y no veo lo que están haciendo los otros, las otras, sino sí le entro un poco a qué están haciendo para ver cómo puedo dialogar con ellos, ¿no? Bien, no sé si hay alguien más o... Yo tengo una duda muy breve. Sí, porque no terminé de comprender bien la categoría de colonialismo interno, a lo que hace referencia. No sé si me perdí también en la lectura, si hace referencia a, digamos, las relaciones de dominación que hay dentro de los estados y eso lo inserta en el marco de la teoría de la dependencia, o que yo me perdí leyendo y escuchando. Sí. Bueno, creo que es un proceso muy complejo porque por un lado pues tenemos una construcción interesante con Raúl Prebisch en la CEPAL, en donde pues ya no se habla, o sea, se cuestiona la división social del trabajo, la división internacional del trabajo, y bueno, pues se propone pues una sustitución de importaciones, que creo que ese es un aporte importante, un cuestionamiento de la teoría económica clásica de Keynes, pero creo que dentro de este aspecto en Pablo González Casanova hay una tensión sobre las necesidades en la política científica que tiene la nación para construir este proyecto que de alguna manera emana de la CEPAL y que después viene a cuestionarse este estructuralismo cepaliano por la teoría de la dependencia, por un contenido teórico más marxista, en donde se agrega la dimensión histórica. Creo que la teoría de la CEPAL sin esa dimensión histórica, que en buena parte Casanova cita Sergio Bagú, es este texto clásico de los años 50. Lo que a mí me parece entonces es que hay una necesidad de romper con el modelo de dependencia a partir de romper también con la imitación. O sea, en algún momento aquí habla precisamente del problema estructural que implica imitar formas o introducirse a diseños tecnológicos, teóricos, que ya están estructurados, y bueno, eso me parece algo interesante, ¿no? Por otro lado, también el problema de la justicia social, creo que es otra dimensión que también me parece importante, que creo que de alguna manera nos lleva yo no sé, creo que esto ya es una conceptualización más de mañana, pero creo que sí está en boga en este momento el problema de la utopía, el problema de la necesidad de construir esta nueva sociología que a mí me parece pues una cuestión muy importante. O sea, considero que dentro de lo que la sociología mexicana construyó el pensamiento de Pablo González Casanova, pues es uno de los más sobresalientes, más importantes. Y realmente sí entiendo la dimensión de lo que implica el pensamiento de Pablo, que está en el Instituto de Investigaciones Sociales por la
escribió en estos textos, ¿no? Que después va a ser el que formule el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas también, y que bueno, en muchos sentidos pues es una nueva sociología que marca una nueva escuela, pues no solo en México, sino me parece que es para el latinoamericano, ¿no? Y bueno, eso también me parece muy interesante. Más que una pregunta, pues es un comentario, ¿no? Hay un comentario y abrimos contigo. Sí, quiero señalar que digamos, un poco en la ruta, digamos, de las intervenciones, quizás no lo voy a hacer en la manera en la que se fueron presentando, pero quisiera hacer un comentario más o menos general. En efecto, uno debe considerar, la CEPAL es fundada, digamos, en la segunda mitad de los años 40, ¿no? De hecho, Prebisch es como en rigor el segundo director, si no mal recuerdo. Y él plantea, digamos, el punto de vista pues el primer gran informe que se hace circular a nivel internacional. Es una especie de tentativa en donde, digamos, la CEPAL es también emisora de un cierto discurso crítico. Ese papel, digamos, lo tiene la CEPAL hasta los fines de 80. Ahí lo pierde según casi todas las interpretaciones. Casi todos interpretan que el último buen análisis que haría la CEPAL sería el trabajo de Fernando Van Silber, el ensayo que se llama La caja vacía, la caja negra, es decir, esta idea de la industrialización trunca de los países de América Latina. Pero de ahí, en esa etapa, es interesante el lugar de la CEPAL y su propia ubicación, digamos, porque Santiago se va a constituir en un eje, digamos, en un eje de interpretación y de, digámoslo así, de militancia política, pero de interpretación teórica, en donde se van a reunir muchos enfoques. O sea, está por un lado la cuestión de la CEPAL, pero a su vez en la segunda mitad de los años 60 se verá obligada a esa ciudad a ser la receptora, digámoslo así, de lo que fue el curso del golpe militar en Brasil del 64, a donde se había fundado el Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales, es decir, el centro de investigación que se pretendía como el que iba a ser más importante, que más o menos está en los años 60, del 62, si no mal recuerdo, se funda, o el 61 en adelante, no, si no es que incluso antes, porque en el 61 es que, por ejemplo, el invitado, digamos, a dar conferencias en el Centro Latinoamericano de Pesquisas es Sigray Mills, justamente. Entonces, se funda esa entidad y correspondiente a era un espacio de investigación, correspondiente a ese espacio, se interpreta que es necesario tener especialistas o, digámoslo así, jóvenes que obtengan sus doctorados o sus maestrías o doctorados, digamos, producto ya de estas nuevas teorizaciones, a tal punto que incluso mexicanos van a hacer sus doctorados a Chile y de otras nacionalidades, porque en Chile se va a fundar la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que era digamos, el espejo, digamos, si una era la entidad de investigación, la otra era la entidad de formación. Obviamente, no todas las entidades, obviamente, seguirán siendo lo que fueron en un determinado momento. O sea, la Flaxo, por decir el caso, no es la Flaxo de lo que fue en aquel tiempo, ¿no? O como cualquier otra entidad. Entonces, en la segunda mitad de los años 60, en Santiago de Chile, hay como 3 nodos de investigación. Por un lado está el aspecto, digamos, institucionalmente más fuerte, porque toma el apoyo de la ONU, en fin, que es la CEPAL, con diversos departamentos, entre ellos el ILPES y otros. Está la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y además están las entidades, digamos, las de educación superior, que de alguna manera están relacionadas con órdenes religiosas. Van a llegar ahí muchos intérpretes de la realidad, por ejemplo, tanto de posiciones conservadoras
como de posiciones, digamos, críticas. Sí consideramos que en el jesuitismo hay también posiciones más radicales unas que otras, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, a través de la Fundación Adenauer, que se apoyaba, digamos, era la interlocución con la democracia cristiana, era con la Internacional de la Democracia Cristiana en aquel momento. Por ejemplo, la llegada de Hinckelhammer a Chile va a ser a través de esa posición, de esa beca que le da la Adenauer, porque la Adenauer piensa que Hinckelhammer va a evolucionar como un pensador conservador. Justamente, ¿por qué? Porque él ha hecho una tesis teórica sobre la Unión Soviética, sobre, digámoslo así, los problemas de la planificación económica en la Unión Soviética de los años 50. Entonces, pero el otro quería salir de Alemania. Dice, yo lo que buscaba era irme de Alemania e irme a estudiar hacia América Latina. Y donde uno tenía que estar, él dice, esto porque yo tuve oportunidad de platicarlo directamente con él en San José, él dice, a donde uno tenía que ir era Santiago. Ahí era donde estaban aconteciendo cosas. Entonces él llega a Santiago en la segunda mitad, en el 67, si no mal recuerdo, y va a estar ahí hasta el golpe del 73. Entonces, pero él va becado por la Fundación Adenauer. De hecho, dice que todavía conservará décadas después cierta relación con algunos curas medio conservadores, pero que seguían siendo amigos. Y entonces él se mete en todo el debate que va a configurar, digámoslo así, las perspectivas del dependentismo. Hay una cierta relación, yo la he señalado en algunos trabajos, pero hay que profundizarla más, porque los debates sobre la construcción del enfoque, dicen algunos, las teorías o el análisis o la situación de dependencia, es un proceso equivalente al que tuvo la Unión Soviética en la NEP. Digamos, los procesos que vive la Unión Soviética en los momentos que se van a dar, digamos, en los años inmediatos a la muerte de Lenin. Digamos, la NEP, las discusiones que se dan ahí de planificación económica y demás, bueno, nosotros los latinoamericanos tuvimos nuestra propia NEP, que fue en los debates al interior de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque lo que se discute, uno de los elementos que viene también en los artículos aquí, es ya un descubrimiento, como dice González Casanova, de que ese camino a la utopía no va a haber una transición pacífica. Hay ya suficientes elementos que muestran claramente que los Estados Unidos no van a permitir otra Cuba en América Latina. Entonces hay un proceso de descomposición, digamos, de transgresión, de contrarrevolución, de desinstitucionalización de todo gobierno legítimamente electo. Lo que está ocurriendo ahorita en estos días, en estos momentos en Guatemala, no es sino producto de esos procesos, porque fueron los previos, digámoslo así, de cómo los Estados Unidos están, digamos, evidentemente bajo la lógica de una de sus líneas de política, digamos, de política de seguridad nacional, porque los Estados Unidos, la política de seguridad nacional de Estados Unidos es su política exterior. Entonces, cuando ellos dicen atentas contra la doctrina Monroe y contra la doctrina del agregado Roosevelt de 1904, si afectas a una compañía norteamericana, entonces todo lo que fue la política de estos estados que pretendían, digámoslo así, ni siquiera nacionalizar ni nada por el estilo, simple y sencillamente poner en discusión el porcentaje de ganancias que se llevaba la empresa multinacional y el porcentaje que le tendría que pasar de pago al Estado, es decir, fiscalmente. Entonces, todo es toda una revuelta que, digamos, es la respuesta de la United Fruit, es la respuesta de Rockefeller. Ahora uno puede ir a cualquier centro comercial y van a ver que hay una tienda que se llama la Havana Republic, ¿no? Pero Havana Republic, que vende ropa y demás, pero el concepto de república bananera viene de esa época. Y viene de esa época justamente por la cuestión de que, digámoslo así, lo que se plantea es la actividad de la United Fruit. ¿Qué es lo que produce en esos países? Pues eran empresas plataneras. Era bajo la lógica del monocultivo,
y entonces de exportación exclusiva a precios irrisorios. Lo que se debatía ahí era, bueno, el esquema, digamos, bueno, se llevan, de las ganancias se llevan el 100 o el 90 o el 80, hagamos posible que una parte quede en el Estado. Ese propio elemento es el que va a plantearse. En contra de Arbenz en Guatemala, bueno, ya, porque el gobierno de Arbenz era como el segundo gobierno civil después del padre, del que ahora es candidato, de los Arévalo, digamos que era como el redentor en ese momento, digamos, y hay como una solidez institucional que ya se veía con el gobierno de Arbenz. Eso es lo que no permitieron. Después, el segundo elemento ya es con Bosch en la República Dominicana, que, digamos, había costado muchísimo trabajo deshacerse de la dictadura de Trujillo. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Magnus Enzensberger, el alemán, que escribe un libro que tuvo mucha difusión en Europa en su momento, que se llama Política y Delito, el ejemplo que él recurre para la cuestión de la articulación de política y delito es el trujillismo. Y el trujillismo era digámoslo así, esa dictadura férrea, terrible, cuyo yerno de Trujillo, o sea, sacaban tanto dinero de ahí y estaban tan articulados y le permitían al dictador que el concepto de estos, el Latin Boy o el que está afuera como digamos, que tiene todo el acceso a la riqueza y es un concepto que se usa, digamos, Golden Boy. Sí, no, o sea, un concepto que tiene que ver con un tipo que se presume guapo, bien acomodado y que está en viene del yerno de Trujillo, que vive en París como hijo digamos, o sea, con todos los lujos, pues, como dicen que vive la mujer del que fue gobernador de Veracruz, cerca de donde vive la reina, ¿no? O sea, se roban tal cantidad de dinero que pueden darse la vida de Latin Lover con andar en Rolls Royce, es decir, vivir como cualquier gran capitalista, pero sobre la base de la explotación tremenda que tienen, en ese caso es del cultivo azucarero. Entonces, cuando el gobierno de Bosch se plantea como un gobierno electo y que va a transitar una posible política de reforma agraria, la compañía norteamericana pone el grito en el cielo y propicia que en el año entre 63 y 64 se da la invasión. Llegan los barcos ahí a invadir y a quitar la posibilidad de que haya una vuelta del gobierno democrático de Bosch. Entonces, hay una clara conciencia de que no va a haber posibilidad de esa transición pacífica. O sea, en cierto modo, digamos, los sociólogos latinoamericanos, porque uno puede decir, y es que eso puede captarse, uno puede decir, hombre, es que en ese momento, o sea, como que están desactualizados, pues, o sea, ¿quién habla de la revolución? Pues, o sea, yo le voy a dar a leer a mis alumnos esto de que están hablando de la ciencia propia, y la revolución y esto, pues está completamente desactualizado. Pues es el momento de esa época, es la clara toma de conciencia de que los Estados Unidos y sus instrumentos de intervención, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono y el uso de las nuevas tecnologías, digamos que van una diferencia de poder impresionante, pues, que solamente van a empezar a ver las consecuencias a través de la derrota de Vietnam, porque ese es el elemento, digamos, que ellos piensan, están muy seguros con Nixon de que van a ganar y que van a apoyar entonces a los franceses ya para sacarse al Vietcong como de lugar, y resulta que les va como el carajo y empiezan a recibir cadáveres, y eso es lo que, o sea, cuando ya empiezan a regresar los soldados en bolsas de plástico a Estados Unidos, es el único elemento que propiciará el escándalo de Watergate, que hace que en los Estados Unidos más o menos ponga la voz de alerta y de que Nixon no se puede reelegir, ¿no? Porque estaban tan seguros de que se reelegía y la izquierda de que no le podían ganar a Nixon, que a una parte de la izquierda, acuérdense que en esos años en Estados Unidos pone de candidato a un cerdo, van y lo registran de candidato. Es decir, la cuestión de la participación
tan brutal de los Estados Unidos, y entonces pues obviamente la construcción del enfoque de la dependencia va dirigido hacia esa consideración. Es decir, desde Prebisch y desde el análisis de la CEPAL está pensada la visión de una estructura, que es la estructura económica internacional. Quizás el concepto de nueva división internacional del trabajo no se usa todavía en esa época. Es un concepto que surge como de mediados de los años 80 en el examen que hacen ciertos grupos de investigación. Con ellos está relacionado Marini, desde Alemania, Froebel y otros que hacen ese enfoque. Pero aquí está, es el nacimiento por eso del estructuralismo latinoamericano. Porque la estructura está atravesada o configurada sobre la base del centro periférico. Y el estructuralismo latinoamericano lo que dice es, pues esto no se puede cambiar si no cambiamos la estructura. Pues por eso se habla de cambios de estructuras. Y después los neoliberales van a hacer una captación semántica de esa expresión. Y entonces van a encubrir las políticas neoliberales y les llamarían en aquella época de ajuste estructural, ¿no? Es decir, ellos, sí, no, pues ya compramos la idea de estructura, pero no puede haber cambio estructural, lo que habrá es un ajuste, pero la posición de ese estructuralismo latinoamericano, que también tiene su intérprete en economía política, que es Aníbal Pinto y otros, bueno, José Valenzuela Feijó, que acaba de morir acá en México, que también él era tributario, digamos, de ese enfoque. Ahora, Marini sí, pues su obra, digamos que se ha cumplido ya un poquito más de 50 años, porque es del 71, 72. Digamos, él acude a esa formulación. Es muy interesante porque no es que no estuvieran relacionados o no se conocieran. O sea, si uno ve, por ejemplo, el libro de un libro que coordina González Casanova, cuya edición es de la UNAM del año 70, que se llama Sociología del Desarrollo Latinoamericano, una guía para su estudio. Entre muchos de los autores, que es toda una red de autores latinoamericanos, ¿quién va a aparecer por ahí? Rui Mauro Marini. Y aparece Manuel Viegues Jr. y María Magdalena Viegues Quincha. ¿Quiénes son estos autores de origen brasileño? Son los autores que más o menos establecen, porque había un diálogo, digamos, en la construcción de la sociología latinoamericana, como que los enclaves más fuertes, por eso le va a dedicar un autor al análisis de un libro que se llama Tres sociólogos latinoamericanos, Germani, González Casanova y Cardoso. Los tres ejes son más importantes, pues, pero en un sentido, digamos que quizás de una sociología que se va configurando como sociología crítica, hay un eje muy interesante que es el que se da entre Brasil o Sao Paulo y México, o sea, la Escuela de Sociología. En una primera generación entre Mendieta y Costa Pinto, y después en la segunda generación, digamos, entre González Casanova y Viegues. De esa vinculación es que va a surgir la conformación del Centro Latinoamericano de Pesquisas y que Stavenhagen se vaya a ser el subdirector, hacia Brasil vaya como subdirector de esa entidad y ser director de la revista América Latina, en donde se publican los trabajos sobre colonialismo interno. Que el concepto de colonialismo interno iría más, comprende más que el aspecto de la dominación del Estado. Es decir, comprende un análisis, digamos, que atraviese diversos ámbitos sobre la base de la prevalencia de relaciones de tipo colonial. Pero respecto a los sectores más, digamos, desfavorecidos o empobrecidos. Y tiene un eje de interpretación que es incluso de carácter regional, por ejemplo, de las ciudades con respecto al campo, o sea, o ciudades más que se están desarrollando con una capacidad urbana más amplia respecto a las periferias y, digamos, atraviesa las diversas dimensiones. Por eso el concepto de colonialismo interno, que es del año 63, digamos, es uno de los elementos analíticos que muchas veces también, no solo el éxito de la democracia en México para el análisis del país, sino propiamente el concepto de colonialismo interno. Y después de que avanza pues tanto la discusión que pareciera que hay un olvido del concepto de colonialismo interno, ¿no? Y que después es sustituido por otra proposición analítica. Entonces,
ese eje va dando la característica, digamos, de una cierta especificidad de la sociología que está haciendo González Casanova. Por eso decía yo, él la interpreta como formando parte de la nueva sociología. Dentro de esa nueva sociología habrían esos otros enfoques. El enfoque, digámoslo así, del estructuralismo latinoamericano, el enfoque de la dependencia, y él tratando de rebasar la conceptualización del desarrollo hacia una conceptualización como la que sugiere, decía yo, desde el eje interpretativo de explotación y colonialismo interno. Bueno, ahí dejaría este comentario y vamos a abrir con Lev y después no sé quién más. Sí, bueno, a mí me gustó el texto, esta parte de historia de la sociología para mí es muy ilustrativa, pues yo soy completamente outsider a eso, pero me parece que es muy interesante ver un movimiento que hace González Casanova al tratar de ubicar algo análogo al problema del colonialismo interno en esta primera discusión, donde está hablando de este tránsito entre lo que él denomina una sociología retórica o utiliza algún otro adjetivo de ese estilo, pues para ubicar que parte de planteamientos estrictamente conceptuales y no está partiendo del análisis de la realidad concreta, y al mismo tiempo advertir sobre el riesgo del empirismo, que es un tema que va a estar... A mí me resuena, pues, porque, digamos, desde las ciencias naturales ese es el otro gran riesgo que está siempre presente, es decir, haciendo la analogía con el problema de la dependencia, ¿no? El de la reproducción mecánica de la moda académica o conceptual, teórica, que se plantea en otro lado, y la forma en la que trata en este momento, porque además el tema del Instituto de Investigación Nacional de Investigaciones Científicas es el de una entidad que dura poco tiempo, dura 20 años. Antes era una comisión ahí medio perdida en la CEP, se funda en el 50 y para el 70. Y ahí me parece muy interesante que está como prefigurando cómo podría superarse no solo el tema institucional, que esa es otra cosa que es muy chida, ¿no? Está debatiendo con las instituciones todo el tiempo, pero también la parte conceptual. Y entonces frente a estas avenidas que aparecen como falsas salidas, ¿no? La idea del repudio a priori a todo lo que suene a la investigación matemática o de este estilo, ¿no? Hace una defensa que me parece interesante en dos niveles porque eso resuena hasta nuestros días. Dice, por un lado, o sea, sí está la necesidad de enfrentar los problemas nacionales. Yo no puedo dejar de siempre pensar en cosas que discursivamente aparecen cada tanto en CONACYT bajo diferentes signos o banderas y demás. Estos son los problemas nacionales, ¿no? Y sí, son los problemas nacionales, pero eso no puede quitarnos que para salir del atolladero, digamos, conceptual de reproducir las cosas que nos está mandando el centro, tenemos que cultivar otras cosas que tienen interés, dice a lo mejor es puramente cultural, o, siguiendo la analogía con la teoría de la dependencia, ¿no? Es decir, ser capaz de producir no solamente bienes de consumo científico, en el sentido de consumo científico inmediato, que hay una serie de problemas que yo creo que siguen de otra manera, ¿no? A lo mejor no tanto el INEGI hoy es más fuerte lo que lo era en ese momento y demás, pero hay otros ámbitos donde el manejo de los datos y lo que está hablando es básicamente cómo se van esos datos. Pero el otro problema que nos plantea es cómo construir los bienes de capital científico, para utilizar la metáfora de la dependencia, ¿no? Es decir, si no cultivamos las matemáticas, por pronto, ¿no? Pues no hay manera de llegar a otro puerto, ¿no? Entonces a mí me parece que esa discusión que es epistémica, efectivamente, como dice Pepe, probablemente el cómo llevar a cabo la síntesis tiene que ver más con la lectura de las siguientes sesiones, ¿no? Pero el problema está planteado ahí de una manera muy clara desde el principio, ¿no? Es decir, esta idea de la validación del conocimiento por la praxis no es renunciable, pero tampoco lo es el ideal de la validación por el experimento, ¿no? Entonces, ¿cómo ser capaz de construir un aparato científico, en el mejor sentido, que permita generar pues esos datos, esas modelaciones? Incluso habla en concreto de modelación matemática, no en otro sentido, que pueda romper con el empirismo acrítico, que en la tradición anglosajona a veces se le dice que es el empirismo que milita de sí mismo, ¿no? Y es un poco contraintuitivo porque uno lee empirismo militante en la tradición anglosajona y piensa a lo mejor en intelectuales comprometidos, pero es exactamente lo contrario, ¿no? Es el empirista que milita consigo mismo, ¿no? En su propia praxis. Entonces a mí me parece que ese problema, que a lo mejor no tiene, que trasciende en un sentido la sociología,
que es más bien el de cómo construir el pensamiento crítico, sí nos aportaría mucho a diferentes niveles, desde la escala de lo nacional, ¿no? Si quieres, y yo algunos decía, bueno, sería bueno que alguien con así leyera estos textos por ahí, tendría otras perspectivas, otros horizontes, ¿no? Pero a escala de la universidad y luego a escala de lo que estamos pensando para el centro. Insisto, a lo mejor los cómos no están del todo resueltos en estos 3 textos que nos dieron, ¿no? Para leer, pero a mí me parece que ese problema de cómo transitar entre la discusión teórica y la necesidad de generar un conocimiento propio, ¿no? Pero al mismo tiempo no renunciar por ello a la técnica, ¿no? A la técnica que genera el capital en diferentes niveles, que te permite lo mismo construir la famosa lavadora, ¿no? Pero también te permite pues tener encuestas propias bien hechas, ¿no? Pues ese problema me parece que es clave, y a mí me impresionó digamos, la trascendencia más allá del momento histórico, que es muy interesante por todo lo que ustedes ya han señalado ampliamente. Entonces, ojalá que eso nos pueda ilustrar para adelante. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar el comentario que está haciendo Len, porque a mí también me hizo pensar bastantes cosas con respecto al cambio en la investigación que se está haciendo, pero también en los investigadores, ¿no? Porque derivado, digamos, como de esta moda, ¿no? Pues se requiere cada vez una mayor cantidad de habilidades y capacidades, ¿no? Y que pues, evidentemente pues, se tiene que hacer un trabajo ya no de manera individual, como se está planteando en el texto, ¿no? Sino de una manera colaborativa, y a mí me parece que eso es súper interesante, ¿no? Porque es como una idea así que nos dice claramente que pues, tenemos que juntar todos estos esfuerzos que vamos realizando pues en una idea de asumir estos problemas cada vez más complejos, ¿no? Porque innegablemente pues, se requiere de toda esta capacidad matemática, y yo recuerdo ahí hay un textito que se hizo un seminario, yo creo que en los años 90 más o menos, con Ignacio Méndez, ¿no? El director del Instituto de Investigaciones Matemáticas, y de ahí surgió precisamente toda esta idea de discusión de si realmente cómo íbamos a aplicar todos estos conocimientos matemáticos, o sea, de una manera acrítica, simplemente aprendiendo las técnicas, o si vamos a tener todavía este contexto todavía más teórico y más histórico, porque me parece que es una de las partes, ¿no? Pero pues es un reto enorme, o sea, yo leo esa parte y digo, bueno, ¿cómo vamos a aprender todas estas cosas y vamos a movernos en todos estos distintos niveles si pues, nosotros no tenemos ese como lenguaje, ¿verdad?, de comunicarnos entre los distintos niveles? ¿Verdad? Ese es como un asunto, digamos, de reflexión en torno a pues, una idea que viene de un parrafito muy pequeño, ¿no?, de este texto de González Casanova. ¿Alguien más? Pues a mí me llamó la atención un proyecto Camelot, que estaba mencionando los 2 textos, ¿no? Y justo que acaba de ser el golpe de Estado en la conmemoración de 50 años, porque es el proyecto que el libro lo publica Horowitz un año antes, en el 67, y que sacar los documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos de cómo estaban financiando investigación de guerra interna, aprovechamiento del descontento, de la inconformidad para la contrarrevolución, tirar gobiernos, manifestaciones controladas, aumentar el rechazo a un gobierno, y que creo que la preocupación de Pablo es ¿por qué lo han logrado? ¿Por qué ha sido tan eficiente esta investigación que tiene $5,000 millones, como Horowitz pone en la introducción del libro del proyecto Camelot, y que está regado por muchos países de América Latina, y que además muchos fueron alumnos de Horowitz, que él dice, a mí me preocupó porque muchos de mis alumnos, y todavía era Horowitz, que era el que se quedó el archivo de Mills, todavía era Horowitz que se respetaba antes de que se pasara a apoyar a Kissinger. Entonces, ¿por qué pasó si mis propios alumnos están ayudando al Departamento de Defensa? Y creo que don Pablo lo menciona cuando se sabe la historia del proyecto Camelot, la eficiencia tan exitosa del proyecto, que es cómo generar un cambio social orientado a partir del intervencionismo contrarrevolucionario de Estados Unidos. Entonces, don Pablo es ¿por qué la academia que apoya y que tiene una postura a favor y de simpatía y hasta apoyo contra algún movimiento social, es la Revolución Cubana,
Allende no tiene esa eficiencia. ¿Qué está pasando? Que ese vacío de técnicas de investigación, y lo pone ahí, ¿no? Hay un miedo y un rechazo a la computadora, a las matemáticas, a las máquinas, que hay que superar, ¿no? Y que en esta idea de sociología política y técnica de investigación, pues ya no, como Pablo dice, ya no necesitamos una sociología que se quede en la declaración de principios y declaración de emociones. Tenemos que ir más allá, y una forma de ir más allá es justo hacer lo que insisto, la E del poder, técnicas matemáticas, que son un montón de notas al final, que es casi más de los que son los capítulos, que toda la estadística, la formulación de media, de todo el equipo de trabajo que tuvo, y que además enlaza como que las dos biografías de Mills y de Don Pablo, porque a Mills lo criticó mucho Paul Suessy, porque Mills no sabía nada de matemáticas antes de, nada de marxismo antes de ir a Brasil, y en su biografía dice: yo en Brasil me enteré que no sabía nada de marxismo y todo el mundo hablaba de marxismo. Toda la iglesia ya se libró de los marxistas. Pero Paul Suessy, el director, de los primeros directores de Monthly Review, le hace una crítica y dice: es que nosotros ya hablamos de la élite del poder con otro término y no nos citó, no nos leyó. ¿Qué pasa aquí? Ya después, amigos. Pero lo mismo le pasó a Don Pablo. En la edición que hace Clark sobre la sociología de la explotación, en la introducción dice: mi libro fue muy criticado por los marxistas porque me atreví a usar matemáticas. Dice: ¿cómo yo metí un pensamiento burgués al marxismo? Entonces, este rechazo de una área de la investigación con una declaración política a favor de los derechos sociales, que rechaza las técnicas de investigación que se han usado sobre todo para intervencionismo contra la revolución, un Pablo dice: las técnicas las podemos asimilar, y que es un principio que se justifica sobre todo cuando cita Marx. Pues Marx lo hizo. Marx agarró la economía política inglesa liberal y la aprovechó, la aprendió, la dialectizó, conoció sus posibilidades y límites y la aprovechó, lo mismo el pensamiento hegeliano, y que es algo que vamos a ver en las nuevas ciencias humanidades. Lo mismo dice, los sistemas complejos, el pensamiento complejo, no lo estamos conociendo, hay que aprovecharlo para enriquecer todavía más el marxismo. Entonces, el proyecto Camelot es como que ese parteaguas que se está mencionado, pero que es un suceso trascendental para las ciencias sociales de América Latina y de Estados Unidos, que las técnicas de empirismo abstracto que se declaraban neutrales están siendo utilizadas con mucha eficiencia para algo intervencionista y contrarrevolucionario. Entonces yo creo que tiene mucha actualidad, porque si uno se mete al Departamento de Defensa ahorita, hay un proyecto que se llama Iniciativa Minerva, que financia investigaciones alrededor del mundo de conflictos sociales, conflictos medioambientales, uso de inteligencia artificial, y dan más o menos una buena cantidad de dinero. Hasta ahorita solo he visto uno que es en Brasil, en América Latina solo uno que es en Brasil, pero todavía están esos proyectos ahí, no tan llamativos como el proyecto Camelot, que sí fue mucho dinero, pero todavía sigue ese uso intervencionista de la ciencia social a partir de la organización de comunidades. Entonces yo creo que es muy actual estos textos de Don Pablo. Ese elemento es interesante porque sería como un segundo momento de la toma de conciencia de que el aspecto de la ciencia pues no es este aspecto separado, digamos, de la realidad, íntegro, ¿no? Incontaminado, ¿no? Si ya había sido, digamos, suficientemente expresivo el asunto de la relación de la mecánica cuántica, la energía nuclear y el hecho Oppenheimer, ¿no? El intento mismo de él después de desarrollar una conceptualización de la cuestión del estudio de la paz o el uso, digamos, civil de la energía atómica, pero la toma de conciencia ahí desde el lado de la física más teórica, ¿no? Nos plantearía pues cómo es un modo de intervención la ciencia. Y en el caso de unos años después, o sea, el caso de Camelot, del proyecto de Camelot, estamos hablando ya en el otro ámbito ya de las humanidades y de las denominadas ciencias sociales, y cómo el interés mismo es casi como una contracara del proyecto Manhattan, de la intervención del Departamento de Estado, y como contracara acá hacia el lado de las antropologías, de las ciencias sociales, de ciertas humanidades, para que estudien, no sé, las festividades en los pueblos, y los aspectos de la guerra interna, de cómo conformar, digamos, porque es casi como se establece como un manual, ¿no? El manual de intervención de cómo configurar, digamos, las sospechas y después oposición a determinado gobierno que le parece como incómodo
a los Estados Unidos. El caso de la figura de Horowitz es, también está el otro personaje, el que después derivó a todo lo que se conoce como los estudios sobre la paz o cultura de paz, que es Galtung, que Galtung también estuvo en esa, él participó, digamos, de la difusión temprana de las discusiones de Camelot, porque él, digamos, como desde el lado de Noruega y de todos estos países escandinavos que van como representantes, se entera de por dónde viene la jugada y dice, no, pues es que esto se tiene que conocer en el mundo entero. Y es tan interesante la figura de Galtung, que otro autor, por ejemplo, que trabaja también la cuestión de estos estudios sobre cultura de paz y demás, es el español Tortosa, José María Tortosa. Él me comentaba que, por ejemplo, la revista española de sociología tenía hagan de cuenta que en los números más recientes metía un artículo de archivo para darle como actualidad, y esos eran sugeridos por el comité editorial. Y él, como integrante del comité editorial, sugirió el texto de Galtung, donde da a conocer todo lo de Camelot. Y todavía en esos años, estamos hablando del 2000 y algo, el resto del comité editorial rechaza de que se publique la crítica a lo de Camelot que había hecho Galtung. Es decir, esa posición, digamos, nos muestra a las claras, digamos, esta cuestión que de algún modo, pues sí es como tomar con pinzas, digamos, pero no renunciar ni a las técnicas de investigación, ni tampoco a la configuración, digamos, de estos avances también de la ciencia. Sobre todo, piensen ustedes en lo que era el acceso a las computadoras en aquella etapa, que, pues, digamos, podrían ser como máquinas que ocuparan toda la extensión de esta sala, que son las que están llegando, ¿no? ¿Cómo se llama la que llega a Argentina? La Clementina. Menciono esto porque el texto de Sociología de la Explotación, por ejemplo, en los agradecimientos, nombra a dos personas ahí: Camilo Dagún, que era un matemático uruguayo, que había llegado con la cosa del exilio, y a Manuel Sadovsky. Sadovsky era parte de la generación de científicos o matemáticos argentinos que habían ido a Estados Unidos a formarse en física y matemática en el Caltech y en otros lugares, pero ellos eran comunistas. O sea, ellos eran, digamos, desde su perspectiva política, eran integrantes o del Partido Comunista o militantes, digamos, de la izquierda, pero que sabían conscientemente que no era posible ignorar, digamos, o cómo se podía reapropiar con la idea de configurar tanto proyectos nacionales como grandes modelos para trabajar situaciones que tenían que ver con, digamos, lo que este otro intelectual, Warszawski, que era argentino también, que muere muy tempranamente, como en los años 70, fines de los 70, Warszawski, que, digamos, él hace las primeras utilizaciones de las computadoras todavía estas de perforación, ¿no? Las tarjetas y demás, que para trabajar hipotéticamente, por ejemplo, con variables de si habría, por decir el caso, un año de sequía, cómo eso podía, digamos, sobre la base de meterle esa información y en la cosa de los cultivos, ¿qué resultado podría tener, por ejemplo, para el caso de La Pampa o de otros lugares? Es decir, ya era la utilización de esas técnicas de estadísticas y matemáticas para más o menos configurar escenarios estratégicos. Ese es otro elemento, otro concepto que manejan esas proposiciones. Entonces, a mí no se me hacía nada raro el hecho de que agradeciera en esa idea de esas ecuaciones que para mucha gente le parecen enormemente entre abstractas e inútiles, porque para las otras posiciones de un marxismo muy ortodoxo dicen, pues si ya todo está dicho en la oposición entre la relación entre P sobre B, o sea, entre la plusvalía y el valor, ¿para qué hay que meter todas estas ecuaciones que además es bien difícil construirles un asidero? Porque recuerden que los marxistas pensamos en valores y no en precios, ¿no? Y toda la estadística está construida en precios, en monedas. Entonces ahí hay es decir, toda una discusión que la veremos la clase, o sea, la sesión que viene, y que tiene que ver con el tipo de marxismo que está proponiendo.
Un último elemento que quisiera señalar en esta intervención, no sé si ya con eso cerramos, que es la cuestión de algo que pasa, como que muy de pasada lo señala González Casanova, también tiene que ver con lo de Mills, porque él dice, bueno, para el caso de América Latina, cuando hablamos de élites, ¿de qué hablamos en esos años? Dice, hablamos de las élites latifundistas, dice él, y después dice, y los norteamericanos de América Latina. Es decir, esta idea de, sí, realmente, o sea, de la configuración de la colonialidad, pues, o sea, de lo que, por ejemplo, Monsiváis decía de los neoliberales en México, ¿no? Dice, los neoliberales de México son la primera generación de estadounidenses nacidos en México, ¿no? Es decir, estos realmente, pues, es la quinta columna metida acá, es decir, esta capa tecnocrática o el grupo de poder que en realidad pues, le hace la tarea al poder imperial vigente, ¿no? Entonces, es muy interesante, a mí me resultó muy ilustrativo el concepto que hace. Ocupémonos de si vamos a hablar de élites, bueno, ocupémonos acá de los latifundistas y de los norteamericanos de América Latina, pues, ¿no? Pues no sé, yo sé si hay alguna otra opinión o ya llegamos al límite de tiempo. Gracias.